Hola, buenas tardes. Soy Roberto Wenck, del programa argentino de medicina paliativa de la Fundación FEMEVA, y tengo el gusto de ser el entrevistador en este segundo diálogo con expertos que organiza el programa de cuidado paliativo de la Fundación FEMEVA, y en este caso el entrevistado es el doctor Carlos Centeno. Creo que todos conocen a Carlos Centeno. Carlos Centeno es un médico español que reside en Pamplona y es el director médico de la Clínica de Medicina Paliativa de la Universidad de Navarra y aparte el investigador principal del programa Atlantis. Lo interesante de este diálogo, por lo menos para mí, fue que Carlos mandó un borrador sobre lo que él podría desarrollar, y la verdad que ese borrador a mí me encantó y creo que también va a pasar lo mismo con ustedes. Y es un borrador que relata el ciclo de la persona que comienza a hacer cuidado paliativo y termina siendo docente de cuidado paliativo. O sea, es un tema muy interesante para las personas que estamos en educación. Carlos. Muy buenas noches. Estoy encantado de estar con todos ustedes. Me siento muy a gusto, no solo porque estoy en compañía de mi amigo Roberto, sino porque sé del interés que ha suscitado esta conversación esta noche. Tengo mucho aprecio a muchos de ustedes, a los que conozco personalmente, y me gustaría verlos y poder estar en una sala sentados y charlando, pero no es posible. Vamos a charlar Roberto y yo, y esperemos no aburrirles mucho, claro. ¿Quieres comenzar, Carlos, con tu experiencia? O sea... Sí. Bueno, quizá podríamos hablar un poco o introducir un poco la conversación hablando del círculo de la vida en cuidados paliativos, ¿no? Bueno, no somos mayores, ¿verdad, Roberto? No lo somos, pero según vamos cumpliendo años nos vamos preguntando quién nos atenderá el día de mañana cuando nosotros necesitemos cuidados paliativos. Sí que es cierto que creo que personas como Roberto, yo alguno también, hemos ido formando colaboradores, ¿no? Y que una de las satisfacciones que tenemos como personas que han trabajado en cuidados paliativos es recorrer ciudades, servicios, países también, ¿no? Y con la mente, con la imaginación, considerar que ahí hay alguien que se formó con nosotros y en los que hemos dejado un poquito dentro de él, ¿no? Y eso pues te llena de satisfacción y te anima pues a poner empeño con el fellow o con el residente, decimos en España residente, al que está formándose en una especialidad, ¿no? Con el siguiente que llega a tu servicio, ¿no? Bueno, algunos hemos formado, eso es cierto, ¿no? Pero habrá, dicen que habrá suficientes profesionales, dicen que va a crecer la demanda de cuidados paliativos muchísimo, ¿no? Habrá suficientes profesionales y a veces te entran dudas, ¿no? Y dices, bueno, está claro que la tendencia actual es formar en cuidados paliativos básicos y cuidados paliativos avanzados cuanta más gente mejor. Es muy claro que es necesario formar a todos los profesionales posibles. Pero también es necesario que haya paliativistas, que haya especialistas, porque si no, ¿quién va a formar? Necesitamos especialistas, necesitamos personas que se dediquen full time a cuidados paliativos, que se dediquen a atender enfermos complejos, que se dediquen a investigar y que se dediquen a educar. Y también a investigar en educación, que eso si queréis luego en algún momento podemos abordarlo también, ¿no? O sea que hace falta un nivel especializado para tener un nivel básico en cuidados paliativos, ¿no? Y esta es mi preocupación. ¿Quién se está dedicando a enseñar, no? En mi país no son muchos. Pensaba
y creo que lo comentábamos tú y yo, Roberto, ¿no? Que cuando nosotros nos formaron en cuidados paliativos, nadie nos habló de acercarnos a la universidad o de formar a otros en la universidad, ¿no? Esto ha sido, pues no sé, como un desarrollo que nos ha sobrevenido, que nos ha llegado, y nos hemos llevado la sorpresa de que formar a personas en la universidad tiene muchos premios. Iba a decir, tiene premio, pero no, es que tiene muchos premios, ¿no? No solo porque nosotros encontramos un equilibrio interior en desarrollar esta actividad docente, sino porque además encuentras muchas alegrías en la educación médica de cuidados paliativos, de las que podemos hablar hoy, ¿no? Entonces, bueno, pues ha sido como una sorpresa todo, ¿no? Y llega un momento en que te das cuenta de que eso es eficaz, ¿no? Que eso, ¿cómo no hemos caído en la cuenta antes que era tan importante, ¿no? Que era tan trascendente, ¿no? Y yo me he dado cuenta que era trascendente cuando de repente recibes o contratas en tu servicio a una persona que escuchó de un profesor de cuidados paliativos, puede ser yo mismo o puede ser otro, escuchó en la universidad. Y entonces dices, eureka, ¿no? Este es el círculo de la vida, ¿no? O sea, que alguien aprenda de mí en la universidad, que después desarrolle su especialidad y haga la formación avanzada en cuidados paliativos y el día de la mañana se incorpore a un equipo especializado de cuidados paliativos y se convierta en profesor de la universidad para enseñar a más profesionales de cuidados paliativos. Ese es el círculo de la vida en cuidados paliativos. Sí, creo que así lo hemos vivido todo. La diferencia, no sé si hay diferencia o no, pero acá lo que nos ha llevado, o lo que me ha llevado a mí a tratar de enseñar o a imaginarnos que podríamos enseñar cuidado paliativo fue los resultados y la efectividad del cuidado paliativo. Ese fue el motor principal que nos entusiasmó y que sin darnos cuenta se transformó en nuestra bandera en la vida, ¿no? El cuidado paliativo. Un breve recuerdo, o sea, yo soy anestesiólogo y vengo de una formación anestesiológica intervencionista donde todo se solucionaba con una aguja y una jeringa. Y cuando empecé a hacer anestesia en la práctica en San Nicolás, seguí por un tiempo esa práctica o esa tendencia, hasta que un día me tocó en un hospital atender un chiquito de 14 años con un fibrosarcoma de cara y hice un bloqueo y el resultado fue espantoso. Fue tan espantoso que no sabía, yo no sabía qué hacer realmente. Y en ese momento me acordé no, habíamos estado leyendo ya el libro de la OMS que hablaba de la morfina por vía oral. Y lo único que se me ocurrió hacer fue tomar una ampolla, romperla y darle la mitad de esa ampolla a este joven. Y la diferencia fue, o sea, de un estado de caos a un estado de calma, y eso fue lo que me convenció a cambiar la práctica. O sea, que aprendí en base a un proceso de iatrogenia, ¿no? Sabes que no tuve maestros desde el inicio. Ahí empecé a ver cómo me podía formar y cómo me podía entrenar. Fue no sé si ese es el camino normal de entrar en cuidado paliativo, pero es el camino que, bueno, que me tocó a mí, ¿no? O sea, no había escuchado a nadie hablar de esto y cuando lo escuché ya había hecho algunas cosas que probablemente no tendría que haber hecho. Bueno, en mi caso, Roberto, la decisión de cuidados paliativos, de dedicarme a cuidados paliativos, vino por la investigación. Hice mi tesis doctoral sobre cuidados paliativos. En España entonces había muy poquitos servicios, pero yo pude conocer a los pioneros, a Marcos Gómez Sancho, a Jaime Sanz Ortiz, a José Manuel Núñez Olarte,
por citar algunos. Y yo dije, yo quiero eso, o sea, yo quiero entender cómo estos señores consiguen mejores resultados que si hacemos un tratamiento estándar, ¿no? Y siempre en la oncología, porque entonces en España se desarrollaban cuidados paliativos solo en oncología. Pues yo quise comparar el tratamiento oncológico estándar, o sea, de la situación terminal de enfermedad, es decir, un paciente viviendo su situación avanzada de la mano de un servicio de oncología, de un paciente en situación avanzada de la mano de un equipo especializado, ¿no? Terminé comparando una cohorte de pacientes del Gregorio Marañón con otra cohorte de pacientes del Hospital Universitario en Valladolid. Y cuando terminé la tesis doctoral, no solo tenía el doctorado, sino que además tenía la convicción de que yo quería ser ese médico. Y entonces empecé oncología para hacer cuidados paliativos, hice la especialidad de oncología y tuve la suerte de contar con el apoyo desde el principio del profesor López Lara en la Universidad de Valladolid, que había sido mi director de tesis, que me dijo, esto lo podemos desarrollar aquí. Y empecé a trabajar en el Hospital Universitario de Valladolid, al tiempo que iniciábamos en la universidad un curso de formación avanzada para otros profesionales. Entonces no era el nivel máster todavía, sino que era un curso de 1 año de duración que llamábamos de especialización universitaria. Y ahí empezó a apasionarme, porque no digo ya gustarme, empezó a apasionarme la docencia. Allí, con pocos compañeros, porque éramos todos de una edad similar y todos con la misma ilusión, allí empecé a entusiasmarme con enseñar, con educar, con transmitir. En el fondo no era más que transmitir lo que yo estaba viviendo, ¿no? Lo que yo vivía junto al paciente, enseñárselo a otros, contarles cómo aquello era feliz, cómo cuando nosotros tratábamos a un paciente así, como ese paciente, ese chico que nos has contado tú, pues las cosas daban la vuelta y lo que podía ser un drama dejaba de ser un drama. Pues es que es tan apasionante contar eso, contar lo que vives, ¿no? Os voy a ir contando algunos trucos que de profesor, ¿no? Pero uno de los trucos de profesor es cuando doy clase, sobre todo en este primer semestre del curso, aquí acabamos de comenzar el curso académico, ¿no? Y yo he comprobado desde hace tiempo que estoy presentando un tema, el dolor, no sé, el delirium, temas así como muy médicos, depresión, lo que sea. Estoy hablando de un tema en la asignatura de Medicina Paliativa y en un momento determinado me viene un paciente a la cabeza. Y digo, esta mañana, casi siempre hay un alumno junto a mí cuando estoy en este periodo de tiempo, los alumnos de la Facultad de Medicina vienen a la clínica, ¿no? Y entonces me viene a la cabeza algo que nos ha pasado esta mañana, porque yo durante la mañana ya tenía en la cabeza que tenía que dar clase por la tarde y muchas veces he encontrado ahí un motivo, algo que me gustaría contar a los alumnos. Y es decir, esta mañana vimos a un paciente, busco con la mirada al alumno que me acompañaba, ¿quién estaba conmigo, no? Alguien levanta la mano, ¿te acuerdas? Y en ese momento se hace el silencio en el aula. Es como magia. Tú empiezas a hablar de un paciente que está sufriendo y que has trabajado con él y que le has aliviado, y los estudiantes, en mi caso son estudiantes de sexto de medicina, los estudiantes quedan enseguida como cautivados, es como si es lo que estuvieran esperando, ¿no? Que alguien les hable de pacientes de verdad y que alguien les hable de los pacientes como personas, porque ese es nuestro abordaje de la situación terminal de enfermedad, ¿eh? Tratamos personas, ¿no? Usted importa porque es usted, decía Cicely Sanders. Entonces, cuando tú cuentas esto a tus alumnos, cuando tú llevas al aula al alumno, el alumno inmediatamente queda cautivado y empieza a desear, busca un modelo, el alumno busca un modelo de médico, están configurándose y terminando su configuración como profesionales y busca un modelo. ¿Y cuántos de ellos dicen, yo quiero ser así, ¿no? Y eso que me pasó hace 25 años o 20 y tantos años, de apasionarme con contar lo que yo estaba viviendo, contárselo a mis colegas, a otros profesionales que empezaban a dedicarse a cuidados paliativos, compartir entre nosotros las experiencias,
escuchar, porque yo al mismo tiempo que daba clase me formaba y venían los pioneros de la medicina paliativa en España, escuchar a todos ellos que pasaban por Valladolid todos los años, ¿no? Y no solo escucharlos, sino aprender de ellos después cuando nos íbamos a cenar por la noche o cuando nos dábamos un paseo después de las clases, pues aquello me llenó pues de esa pasión de educar que hoy sigue viva, ¿no? Y que les voy a contar una anécdota reciente. Tengo aquí el teléfono porque quiero leerles un mensaje de correo electrónico que he recibido justo hace muy pocos días, justo el lunes de la semana pasada. Ese día yo empezaba las clases, empezábamos el curso académico. Y qué casualidad, ese día me llega este mensaje. Tengo que decir que aquí que empieza el curso académico es en esta época además que estamos viviendo todos, ustedes y yo, pues el curso académico ha cambiado mucho. Es un día en el que hay que tener muchas consideraciones técnicas, en las que podemos hablar también luego de eso, de enseñar en la era COVID, ¿no? Y es un día pues de muchos nervios, además del trabajo habitual de los enfermos en la clínica. Total, que yo estaba un poquito a presión con el primer día de clase. Y ese día me llega este mensaje. Soy, y pone aquí su nombre, una alumna recién graduada en medicina. En primer lugar quería saludarle y decirle que esta enfermedad que nos ha tenido y nos tiene a todos en vilo no se haya portado demasiado mal con usted, su familia o sus seres queridos. Terminé la carrera con usted el año pasado. No sé si tuvimos la oportunidad de agradecerle su asignatura y su dedicación con todos los alumnos, pero por si acaso, y creo que puedo atreverme a hablar por muchos de mis compañeros, decirle que nos cambió la forma de ver la medicina. Y a mí, en concreto, me recordó muchos de los motivos que me llevaron a elegir esta profesión y me ayudaron a seguir adelante a pesar de los sacrificios que acarrea. Esto es un mensaje de hace una semana. Y es el día que empezaba las clases, ¿no? Y entonces empiezas, pues, pensando que merece la pena enseñar, que estos chicos se merecen otro modo de ver la medicina, que les cambia el modo de ejercer la medicina. Y quizá este es uno de los mensajes más importantes de esta noche, ¿no? Noche para mí, porque son las 10 de la noche en España. Este es el mensaje más importante de esta noche. Cuando enseñamos cuidados paliativos, estamos enseñando la esencia de la medicina, los valores esenciales de la medicina. Estamos enseñando dignidad, compasión, comunicación, relación médico-enfermo, relación profesional, respeto a nuestros compañeros, veracidad, autenticidad, profesionalismo. Estos son valores comunes de toda la medicina. Además enseñamos a manejar los opioides, además hablamos del síndrome confusional agudo, muchas otras cosas. Pero no nos equivoquemos. Cuando estemos en el aula, no nos preocupemos tanto de los conceptos, de los contenidos cognitivos, de aquello que ellos pueden aprender en el libro. Lo que los alumnos compran, lo que los alumnos aprenden es de ese modo de ejercer la medicina. Eso es lo que ellos buscan. Y cuando nosotros evaluemos, no pongamos mucho empeño en evaluar los contenidos. Yo evalúo muy fuerte todo lo que se tiene que ver con el tratamiento del dolor. Mi objetivo es, no hay ni un alumno mío que no se sepa la dosis de morfina, el primer día de clase se lo digo, una pregunta fija es esta, y entonces inmediatamente todos sacan el boli, toman nota porque es una pregunta fija del examen, y les digo, 10 miligramos de morfina vía oral cada 4 horas. Un poquito menos si el paciente está debilitado o le funciona mal el riñón, y lo hacemos cada 6 horas. Les explico eso, pero sobre todo les explico los contenidos más fuertes de conocimientos son los del dolor. Pero del resto no me importan tanto los conocimientos. Lo que me importa es, y lo que yo quiero transmitir en la asignatura, mi objetivo
es un modo, como dicen ustedes en Argentina, una mirada paliativa, un modo de mirar al paciente. Eso es lo que me ilusiona. Y además, tengo como un objetivo secreto, ¿no? O sea, mi objetivo es conseguir de los alumnos que salgan con la mirada paliativa. Conseguir que no les ocurra algo que me ocurrió a mí cuando yo terminé medicina. Cuando yo terminé medicina, era alumno interno en la Facultad de Medicina de Valladolid también, y hacía guardias, y yo veía que cuando llegaba un paciente avanzado, un enfermo con cáncer terminal, decíamos entonces así, cáncer terminal, cuando llegaba un enfermo avanzado, alguien llegaba y decía, es un terminal, como diciendo, ¿qué quieres? ¿No? O sea, ¿qué vamos a hacer? Y esto, yo alumno de quinto y de sexto, esto es lo que escuchaba. De tal manera que yo entonces decidí, dice, bueno, todo menos oncólogo. Esa fue como mi idea clara. Yo ya tenía claro de antes que no podía ser cirujano. Yo no quería ser cirujano. Digo, estos no tratan personas, no tratan... Yo no quería ser cirujano. Pero en aquellas guardias de urgencias yo decidí que no quería ser médico porque en los pacientes de cáncer no había nada que hacer. Yo decidí eso entonces. Yo soy un producto de ese modo de enseñar. Luego la investigación me hizo ver las cosas de otra manera. Pero entonces yo no quería dedicarme a atender pacientes que se morían. Yo a los alumnos quiero precisamente que cuando ellos oigan en un servicio de urgencias o haciendo su especialidad, es un paciente avanzado, tiene un cáncer terminal o está cerca de morir, el alumno diga yo, porque sepa lo que tiene que hacer. Que en vez de retraerse como me retraía yo, en vez de esconderse como yo me escondía, él diga yo, porque sepa cómo mirar a ese paciente, cómo atenderlo, cómo sentarse junto a él. Si además sabe ponerle la medicación para el dolor, muchísimo mejor. Pero lo más importante es ese modo de mirar. Ese es mi objetivo en la asignatura de medicina paliativa. Y tengo un objetivo secreto, les decía a ustedes, tengo un objetivo secreto. Mi objetivo secreto les va a sonar a simpleza no me importa que les suene a simpleza, pero es verdad. Mi objetivo secreto es que a través de la docencia quede grabado en sus circuitos límbicos paliativos positivo, paliativos cosa buena. Que en sus cabezas eso es lo que quede normalizado. Que la experiencia de aprender cuidados paliativos sea de tal calibre que queden encantados con la materia, con la asignatura, con el profesor, con el modo de hacer de cuidados paliativos, con el equipo de cuidados paliativos con el que hacen las prácticas, que disfruten para que sus cabezas asocien fruición, disfrute con cuidados paliativos. Lo contrario que les ocurre a la generalidad de otros profesionales que no recibe la enseñanza de cuidados paliativos. Mi objetivo secreto es que salgan de la facultad paliativos positivo, paliativos cosa buena. Y no me importa que no saquen en el examen. Yo el examen no lo pongo difícil. O sea, bueno, no sé si no lo pongo difícil o es que ellos se lo saben, porque realmente algunas veces me dicen en la facultad algún colega, decir, joder, pero si es que te han sacado unas notas brutales, pues no son exámenes facilísimos. Y digo, ¿sabes qué? Te voy a mandar el examen y a ver cuántas preguntas sacas tú, y estoy seguro que no sé si aprobarían, mis colegas que me dicen eso, ¿no? Pero con todo, yo procuro que la experiencia de recibir cuidados paliativos ponga en su circuito límbico eso, para que luego cuando sean neumólogos o cuando sean hematólogos, oncólogos o médicos de familia, no miren la parte avanzada de la vida o la enfermedad avanzada, no lo miren como algo negativo, lo miren como algo en lo que se puede vivir intensamente la medicina. Y yo no he hecho estudios, y ese es el gran defecto de la investigación en educación médica, de paliativos, que no conseguimos hacer estudios de cómo ese cambio que se produce en el alumno se mantiene en el tiempo, de cómo ese cambio supone
que el día de mañana más pacientes van a estar mejor atendidos. Yo no he hecho ese estudio y creo que no lo ha hecho nadie, ¿eh? Creo que es el estudio que tenemos pendiente, crear una cohorte de alumnos que hayan recibido medicina paliativa y compararlo con quien no lo haya recibido y demostrar que les cambian los circuitos de la medicina dentro, y que esa mirada paliativa se mantiene a lo largo de la vida. Tengo algunos indicios. Les voy a contar unos indicios también un poco tontos, pero que a mí por lo menos me sirven, a mí me ayudan. Mire, la clínica donde trabajo es un hospital universitario, está a un lado de la calle, al otro lado de la calle está la Facultad de Medicina. Y a veces tenemos reuniones de profesores y entonces hay como un desfile de profesores que trabajamos en la clínica que bajamos a la reunión de profesores en la facultad. Pues no sé, una vez cada 3 meses, por ejemplo, hay esa reunión. Es muy frecuente que, como las reuniones son a horas en las que no hay clase, es muy frecuente que la cohorte de profesores se cruce con alumnos que salen de las clases, ¿no? Y entonces hay como un cruce alumnos-profesores. Y pues lo normal es que tú vas charlando con alguno, con uno o dos, ¿no?, que te acompañan, ¿no? Y yo he comprobado lo siguiente, que es, en ese trayecto que son 100 metros de un lado a otro de la calle, los alumnos, cuando yo voy con un especialista en medicina interna o con un especialista de infecciosas, los alumnos se cruzan con nosotros y los alumnos a los que yo he dado clase, esos me sonríen a mí y al otro no le sonríen. Algo ha quedado en esa cabeza. Pero es verdad, es que además, a veces se lo digo a mis compañeros, digo, ya verás lo que va a pasar, ya verás lo que va a pasar. Y zas, porque veo que viene un alumno mío de frente, ¿no? Y zas, al otro ni caso, o a los que iban delante de ti ni caso, y cuando llegan a nuestra altura, los de paliativos, cuando llegan a nuestra altura, una sonrisa franca, una complicidad en la mirada, que tú mismo te llenas de alegría, ¿no? Porque, bueno, de eso se trata, de que en esas cabezas quede claro que el final de la vida es medicina, que el final de la vida lo sabe llevar quien es buen médico. Y entonces, pues sí que es cierto que sufrimos, ¿verdad, Roberto? Sí que es cierto que sufrimos. Pero hoy le preguntaba yo a la fellow que está conmigo, le voy a contar esto porque me viene a la cabeza, ahora no lo había pensado, ¿no? Pero ayer he tenido una chiquita de un país de Latinoamérica, precisamente, ingresada, una chica de 22 años. Llevaba 6 días sin dormir. Ayer yo fui a esa habitación, me pidieron los hematólogos que la visitara. Yo fui a esa habitación y lo que recibí no podía ser de otra manera, 6 días sin dormir. Bueno, no podía ser de otra manera. Lo que recibí fue una tremenda hostilidad, una agresividad, un culpabilizarnos, no me importa deciros que quedé profundamente herido, sabiendo que era lo que yo tenía que hacer, o sea, llevarme un poco de ese sufrimiento, ¿no? Eso es lo que yo entendí que tenía que hacer en la habitación. Tomé unas decisiones drásticas, escuché, pensé que esa situación tenía 3 componentes por lo menos. Uno, de la experiencia tremenda de enfermedad que esta chica había tenido en los últimos meses, no solo en nuestro centro, sino fuera de él, ¿no? Eso había marcado tremendamente su psicología y se expresaba en una angustia en la noche tremenda. 2, un tratamiento poco acertado del trastorno del sueño a base de neurolépticos y más neurolépticos que estaban desatando una auténtica acaticia, que le daba una angustia, una ansiedad que al escucharla y ver lo que estábamos manejando, no yo, sino otros colegas, cómo estábamos manejando la medicación, y más que te apina, y más que te apina, y más angustia, y más angustia. Carlos, es muy interesante lo que has contado, realmente muy interesante y te diría que es emocionante. Nosotros hemos tenido un recorrido similar, eh, por supuesto con circunstancias mucho más adversas que las de ustedes.
Nuestro aprendizaje fue un aprendizaje, el de cuidado paliativo, por lo menos el mío, fue un autoaprendizaje hasta que pude la posibilidad de contactarme con maestros que me enseñaron muy bien. Y bueno, y una vez que empezamos a funcionar como unidad de cuidado paliativo en Buenos Aires, empezamos a pensar en educación. La educación para nosotros siguió tres etapas: la presencial, que la hacíamos en- en el edificio de FEMEVA y en un hospital. Después pasamos a la educación en línea con un alto componente presencial, 40% presencial, que es la que hacemos actualmente. Y por último, hace 7 años o más, 8 años, tuvimos la suerte, porque fue una suerte, una cosa única en la región, que las autoridades de una universidad, la Universidad Austral de Pilar, nos llamó y nos dijo: queremos incorporar cuidado paliativo. Fue una cosa, fue una sorpresa tremenda, porque nuestra experiencia histórica fue golpear puertas para comentar lo bueno que era el cuidado paliativo, y todas las puertas se cerraban. Así que esta apertura espontánea de esta universidad fue genial, y tuvimos resultados muy similares a los tuyos. El primero que uno podría ver, y eso lo tenemos documentado, es que a partir de la aparición de la materia electiva, cuidado paliativo, las otras tres electivas que estaban para seleccionarse no, no tuvieron más alumnos. Eso es una cosa que genera risa, pero bueno, pero también para los otros se habrán sentido tristes, pero bueno, no fue culpa nuestra. Mm. Segundo, que tuvimos un tiempo muy reducido, nos dieron 3 meses, solamente fue una cosa transversal que unía diferentes años de estudio, cuarto, quinto y sexto, a donde había diferencias de conocimiento, y nos dieron 3 meses con 4 clases mensuales de 3 horas cada una. En total, la cantidad de horas eran 27, pero a pesar de los 27 tuvimos placeres hermosos. Uno de ellos fue este que te acabo de contar. El segundo es poder observar de que los estudiantes jóvenes no están modelados todavía con el Efectivamente. prototipo médico. Son totalmente flexibles y están desesperados por absorber estos conceptos humanísticos. Y el tercer punto que nos sirvió como para seguir y tratar de perfeccionar esto, que lo hicimos, fue que muchos de los egresados del colegio, no egresados, cuando fueron a hacer las residencias, cuestionaron en los lugares de residencia cómo se trataban los pacientes. Pero los cuestionaron fuerte, de tal forma que 2 o 3 hospitales grandes tuvieron que incorporar servicios de cuidado paliativo. O sea que la enseñanza de grado da sus efectos, o sea, tiene sus efectos positivos, aún a pesar de periodos de enseñanza breves como fue el nuestro. Pero bueno, totalmente de acuerdo contigo, Carlos, con lo que has contado, ¿no? O sea, las experiencias son similares. Yo creo, Roberto, que además yo estoy experimentando, y tú probablemente lo has visto también, que en la docencia de cuidados paliativos tiene una capacidad expansiva, autoexpansiva. O sea, la educación en cuidados paliativos lleva a la educación en cuidados paliativos. Me explico. Nosotros empezamos hace 15 años con una asignatura como tú, opcional. Ya decimos aquí, opcional. Al cabo de 5 o 6 años era un clamor, y en el siguiente cambio del plan de estudios al decano no le quedó más remedio, pero no es que no le quedara más remedio, es que él estaba entusiasmado con lo que escuchaba a los alumnos. Y luego yo, cada vez que los alumnos me mandaban un mail como este, lo sigo haciendo, y yo os lo aconsejo. Cada vez que recibáis un mensaje de estos,
a un decano que recibe disgustos todos los días de 10 o 15 profesores, medicina paliativa le manda estos mensajes. Y entonces el decano, cuando llega el momento de hacer un cambio del plan de estudios, dice, ¿a quién voy a dar yo tiempo en el currículum? Pues a los que tienen a todos los alumnos contentos y además enseñan bien. Y entonces se hizo asignatura obligatoria cuidados paliativos en la Universidad de Navarra. Pero es que inmediatamente una de las enfermeras que se estaba trabajando conmigo tomó un puesto, una posición en la Facultad de Enfermería, Escuela de Enfermería entonces, y Ana Carvajal empezó a ser la profesora de cuidados paliativos de la Escuela de Enfermería, un profesional dando clase en enfermería. En pocos años ella vivió un proceso similar al nuestro, se convirtió en obligatoria en enfermería también, ¿no? Poco tiempo después se pone en la facultad de psicología y alguien viene a vernos y dice, oye, ¿qué podéis aportar vosotros aquí? Y ahora se da una asignatura obligatoria en la facultad de psicología. Wow, qué bueno. Pero espera, es la capacidad expansiva de cuidados paliativos. Pero es que este verano, después de que durante 2 años la facultad de teología nos pedía a un curso que ellos llamaban de gestión pastoral, es decir, capellanes, párrocos, sacerdotes que venían a hacer algún curso de especialización en la Facultad de Teología, les ofertaban como algo complementario pues gestión económica de la parroquia, manejo de Internet y les ofertaban también problemas de salud. Y ahí dábamos un módulo que eran 2 mañanas de cuidados paliativos. ¿Qué hicimos? Pues yo, como teníamos tan poco tiempo, pues yo digo, bueno, ¿cómo enseñar que esto es una cosa de equipo y que estamos felices de hacerlo? Y que es profesional. Pues todo el equipo vamos a dar clase. Y entonces allí iba a la Facultad de Teología, iba la enfermera, iba la psicóloga, y la psicóloga les dejaba a todos con la boca abierta. Pero es que las preguntas que me hacían a mí las contestaba la enfermera. Yo miraba a Ana y a ver qué dice Ana. Y Ana contestaba maravillosamente bien, ¿no? Bueno, pues este año, después de esa experiencia de 2 años anteriores, en el próximo plan de estudios en la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra, va a haber una asignatura obligatoria en el último año de la especialidad lo llaman psicología y moral, me parece que se llama, no estoy muy seguro. En el nuevo plan de estudios vamos a dar una asignatura en teología también. Pero no ha parado aquí. Ya veis que esto ha salido fuera de la Facultad de Medicina, pero es que dentro de la Facultad de Medicina el decano dijo, es que todos tenían que aprender comunicación y es que vosotros de esto sabéis, y empezó una asignatura opcional de comunicación clínica que la da la psicóloga de mi equipo. Y hubo un momento en que la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra se planteó cómo tiene que ser nuestro futuro profesional, cómo tiene que ser un médico egresado y desarrollamos un grupo de profesores, desarrollamos como un curso paralelo a lo que llamamos aquí clínica práctica, que son asignaturas que van vinculadas a la experiencia clínica en el hospital. Hicimos una serie de módulos justo antes de empezar cada periodo, cada año dos seminarios de 2 valores profesionales. Profesionalismo médico. Lo llamamos identidad médica del egresado de la Universidad de Navarra. Identidad médica. El primer valor de esos es la compasión y es un seminario que doy yo. Otro es comunicación clínica que la da la psicóloga de mi equipo. Y así todos los estudiantes de cuarto de carrera, de quinto y de sexto reciben valores profesionales, algunos de los cuales los imparte medicina paliativa. Esto es lo que pasa. Uno empieza y tiene que estar preparado para responder a esa demanda, porque va a haber demanda, porque a la gente le entusiasma este modo de ver tan distinto a una situación tan problemática como el final de la vida. Sí. Nosotros acá hemos tenido muchas dificultades, yo he participado a través de la iniciativa esta que se llamaba ITES, ¿te acuerdas que yo te he mencionado el ITES? Nos hemos reunido con grupos de decanos, 15 o 20 de facultades privadas y facultades oficiales, y todos han dicho muy bueno, pero nunca se concretó nada.
O sea, creo que solamente 2 o 3 universidades en el país incorporaron cuidado paliativo como materia opcional transversal. Es Ahora, yo cuestión de creo, tiempo, es cuestión ¿eh? de tiempo, Roberto, que es Sí, cuestión de tiempo, es cuestión de tiempo. pero te Por... gasta. El tiempo, viste, llevamos años y años. Yo creo que un catalizador de esta situación que va a provocar un cambio es el COVID-19. El COVID-19, por lo menos acá, la cantidad de pacientes que reciben cuidado paliativo, o por lo menos la parte de comunicación de cuidado paliativo y de apoyo de familiares es muy grande. Se han formado redes para asistir a los familiares y a los pacientes. Yo creo que espero que esto deje un terreno fértil para la implementación del cuidado paliativo. O sea, para meter el cuidado paliativo que hasta ahora está en la periferia de la medicina, meterlo en el centro de la medicina. Yo estoy esperanzado en eso, no participo en eso, pero creo que estas cosas van a ocurrir. Eh, Estamos hablando así de educación, ¿no es cierto? Yo no sé, y en eso quería hacerte algunas preguntas. Reflexionando, me parece que algunos de los defectos que hemos tenido enseñando han sido poner la barra del cuidado paliativo muy alta. O sea, la barra del cuidado paliativo muy alta, lo hemos visto, lo que ocasiona son rechazos. Una de las consecuencias de esa barra de cuidado paliativo muy alto es el concepto que había hasta hace poco, ahora se está dejando de estar, de que el cuidado paliativo tiene que ser indiscutiblemente multiprofesional e interdisciplinario. Y eso se puede dar en algunas condiciones, pero hay otras condiciones donde una persona con un enfoque de cuidado paliativo puede ayudar a muchísima gente, estamos hablando de un 50-60% de los pacientes. Ese también fueron mensajes que recibimos que me parece que estuvieron equivocados. Para mi criterio, estuvieron equivocados o cambió la situación, cambió el concepto mundial. O sea, uno de mis maestros me decía, tranquilo, no te preocupes, aprende vos, los otros que no van a aprender, te van a mandar las cosas vos. Y ese me parece que no es el criterio es que todos sepan un poco las cosas básicas del cuidado paliativo, que son cosas básicas de la medicina, y luego profundicen como... Pero el asunto es cómo llegamos a eso, Roberto. O sea, yo creo que la manera de llegar, creo que es un error. Os digo, a ver, creo que no es que sea un error, hay que hacerlo. O sea, un profesional de cuidados paliativos tiene que enseñar a los demás médicos, enfermeras, etcétera, a los centros de salud. Pero, ¿cuántas charlas hemos dado en los centros de salud a los médicos de familia? ¿Cuántas charlas hemos dado en el hospital? Y eso no funciona. ¿Qué es lo que funciona? Incorporar esa enseñanza básica en el grado de medicina, en el grado de enfermería, en el grado de psicología. Así es como se llega a lo que tú estás diciendo, que hace falta que todos los especialistas que tienen una exposición a enfermos con procesos avanzados sepan lo básico de cuidados paliativos. Eso solo se consigue si en la universidad les enseñas que lo normal, normalizas lo normal cuando es poco avanzado es cuidados paliativos. Lo normal cuando hay una demencia es mirar con cuidados paliativos, porque mirarlo de otro modo es anormal. ¿eh? Eso solo lo conseguiremos si enseñamos cuidados paliativos a todos en la universidad. Hemos estado muy preocupados por la enseñanza de otros especialistas, tienes razón. Hemos dado muchos másteres, hemos dado muchos cursos de formación avanzada online, presenciales. Yo también lo he hecho, yo también, pero creo que el futuro está en enseñar en la universidad, que nos hemos equivocado y que a nuestros compañeros, a nuestros colegas, los que nos escuchen ahora o en los próximos días si acceden a esta grabación, nuestros colegas tienen que entender que algo tiene que cambiar en cuidados paliativos, que es que los profesionales tenemos que acercarnos a la universidad. No sé yo si en reuniones de decanos, Roberto, tú dices que no funciona. Yo creo que también.
Ofrezcámonos a dar asignaturas optativas, que ese ha sido tu principio y el mío y el de tantos otros profesionales, sin ningún beneficio, sin ningún estipendio, en nuestro tiempo libre, sin titulación. Demos asignaturas optativas, pequeños cursos básicos en la Facultad de Medicina, en la Facultad de Enfermería, en otras facultades también. Demos esa enseñanza y dejemos que esa capacidad expansiva de cuidados paliativos haga el resto. Y luego, con el tiempo, pues tendremos más tiempo en el currículum, tendremos otros profesores ayudándonos para que nosotros no muramos en el intento, y tendremos una titulación académica, porque habremos hecho los méritos que requiere la universidad para dar un título académico, para nombrar un profesor colaborador, para nombrar un profesor asociado o para hacer un profesor titular. En España, que yo sepa, ahora mismo solo hay una persona que tiene la acreditación o una acreditación de catedrático. En España solo hay un catedrático, que es Javier Gómez Batiste, ¿no? Actualmente. Hay 2 o 3 profesores titulares, Antonio Pascual, que yo sepa, y yo mismo, y luego otra serie de personas que no tienen, digamos, una posición estable todavía en la universidad, pero que están enseñando cuidados paliativos. Pero este es el camino, este es el círculo de la vida en cuidados paliativos. Somos nosotros los que nos tenemos que mover y dar el primer paso en la universidad, sin ningún beneficio probablemente, con el disfrute que eso conlleva, que es mucho, de verdad, y luego el resto lo hace la materia y lo hacen los estudiantes. Me A la contaban, Sí, perdona, te he no, interrumpido. me contaban dos cosas curiosas, ¿no? Hubo una facultad también de un país latinoamericano, que no voy a mencionar el nombre, pero es una gran capital y está en el cono sur. eh, hubo unos estudiantes que fueron al decano a pedirle, era una universidad privada, y fueron a pedirle que en el plan de estudios querían tener cuidados paliativos. Y el decano dijo, bueno, que es que no había posibilidad, que ya veríamos más adelante, pero que este año no podía ser y tal. ¿Sí? Dijeron los estudiantes, vale, no hay problema. Cogieron y alquilaron un local entre todos, pusieron dinero y alquilaron un pequeño local enfrente de la Facultad de Medicina, y llamaron al equipo de cuidados paliativos que trabajaba en el hospital universitario de esa facultad y dijeron, oiga, es que querríamos aprender algo de cuidados paliativos, ¿les importaría darnos clase? ¿Nos harían un curso de cuidados paliativos a los que nos vamos a ir? Y entonces, pues los de cuidados paliativos se dedicaron a dar clase allí. Claro, Wow. al decano se le puso la cara de vergüenza y al año que viene, al año siguiente, por supuesto que estuvo incorporado en el currículum, no tuvo más enfrente la Muy bueno eso, Academia ¿eh? Eso, de Cuidados Paliativos. eso es una perla para esta conversación, O sea, esto que os estoy contando, lo hemos vivido todos. O sea, cuidados paliativos es autoexpansivo, autoexpansivo. O sea, crece, 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 crece. Y eso es lo que va a pasar en la universidad. Entonces, Sí, pero vamos a dar el primer paso, colegas que nos escucháis. yo, bueno, ya también un poco para dejarte en paz con tus horarios. La pregunta que te hago es, una de las cosas que escribiste es, ¿quién nos va a atender a nosotros cuando nos llegue el tiempo? Y cómo vamos a hacer, porque vemos que las cosas no son tan rápidas. Creo que puede ser que España tenga entre un 40 y un 50% de cobertura nada más. Sí, 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 puede ser, claro. Puede ser, sí. O sea que estamos, todavía falta. Eh, la pregunta es, ¿no podemos acelerar ese tiempo con cursos básicos para profesionales, para especialistas comunes? ¿Vos pensás que no? No perdamos el tiempo. Perdonadme por decirlo así de fuerte. Empleemos mejor nuestro tiempo. ¿eh? El tiempo depositado en un estudiante es mucho más rentable que el tiempo depositado en un profesional que ya está ejerciendo. Esa cabeza, esos circuitos eh, aprenden Sí, menos, aprenden menos. totalmente de acuerdo contigo, ¿sí? ¿eh? Son, perdieron la plasticidad. Sí,
Sí, bueno, que es ley de vida también, o sea que nosotros mismos aprendemos menos ahora, ¿eh? O sea que no tenemos la misma capacidad, ni el mismo entusiasmo, ¿eh? Que no es que lo hayamos perdido, ¿verdad? Porque no lo hemos perdido, ¿no? Pero, no sé, hay momentos en la vida en los que uno se atreve a empresas grandes, ¿no? Y dedicarse a medicina paliativa es una empresa grande, ¿eh? Y, y bueno, pues esa gente está en las facultades. De los profesionales, colegas a los que les demos una charlita o un cursito básico, pues probablemente pues les cambiará su opinión sobre los colegas de cuidados paliativos, porque nos verán pues cercanos, nos verán hablando cuestiones que les interesan, ¿no? Nos mirarán con simpatía e incluso utilizarán un poquito más de morfina, ¿no? Pero ellos no se van a decidir a dedicar a cuidados paliativos. Y lo que nos interesa es que para que este círculo aumente, es que haya más gente que se decida a cuidados paliativos. Si yo doy clase cada año a 200, ¿cuántos se dedicarán a cuidados paliativos? Pues muy pocos, a lo mejor 2, a lo mejor 3. Sí que es cierto que en estos años es bastante frecuente que los estudiantes me escriban diciendo, oiga, ¿cómo me puedo especializar yo? Cuando están ya haciendo su residencia, soy médico de familia en tal sitio, ¿cómo puedo yo especializarme? Nos pasó una cosa muy bonita recientemente, a Rafa Mota y a mí, el presidente de la SECPAL, y a mí nos habían invitado a dar una conferencia en el Congreso Nacional de Cuidados Paliativos sobre docencia de cuidados paliativos en la universidad. Este congreso fue en noviembre pasado en Santiago de Compostela, sí, en Santiago de Compostela. Y unos días antes del congreso, un mes antes o así, me escribió una alumna mía de Vigo, y esta alumna me escribía con una reflexión, no me escribía, o sea, que una persona que se tuvo que presentar. Pues yo no, algunos nombres conozco, pero no conozco todos, por supuesto. Entonces, pues soy fulanita, acabo de acceder a una plaza de médico de familia, terminé la carrera, por tanto, hace 1 año y medio con usted y recibí medicina paliativa y me ha pasado esto. Y me contaba un caso que le había ocurrido, me parece recordar que era un paciente con un accidente cerebrovascular y ella en una guardia pues tiene que atender una emergencia de ese paciente, ¿no? Y entonces se da cuenta de que la familia no entiende nada y de que allí todo el mundo está enfrentado con esa familia porque no se lo quieren llevar, ¿no? Y ella en esa guardia, con su título casi recién estrenado, pues se sienta con la familia, les explica la situación, les explica un poquito lo que es una demencia, les explica un poquito lo que es un accidente cerebrovascular, le dice lo que son secuelas, cómo va a ser la evolución. Bueno, habla con ellos, en definitiva eso es lo que nos importa, habla con ellos. Y lo que era una situación enconada de enfrentamiento en una guardia por una niña recién terminada que se ha puesto la bata 20 veces nada más, pues el asunto da la vuelta, ¿no? Y entonces en ese momento es cuando ella me escribe y dice, ¿cómo es posible que algo tan básico, que yo lo he aprendido de ustedes, cómo es posible que eso no sea lo general? Dice, yo tengo que dedicarme a cambiar esta situación. Dígame cómo me puedo formar yo en medicina paliativa. Y entonces yo la digo a esta chica, pues ¿sabes qué? Yo voy a estar por allí cerca, Vigo de Santiago de Compostela está a menos de 1 hora estoy diciendo así a grosso modo, más o menos a menos de 1 hora. Digo, ¿por qué no te vienes al Congreso? Y bueno, me dice, pues voy a mirarlo, me dice con ilusiones. Un día me escribe, bueno, cuesta mucho y tal. Y digo, déjame que yo lo hablo con la organización, a ver si nos hacen. Bueno, pues total que no era posible hacer arreglos con la organización. La chica pagó su congreso entero con su sueldo y se presentó en el congreso, ¿no? Y a Rafa Mota, mi colega, presentó en la misma sala que yo presentaba la experiencia que él había tenido educando en cuidados paliativos en Badajoz con una de sus alumnas presentes en la sala. O sea, Rafa tenía una alumna presente en la sala y estaba presentando su trabajo fin de grado sobre lo que había aprendido en cuidados paliativos y yo tenía presente en la sala a una chica, que no dije quién era, luego al final le tomé el pelo, pero puse el correo electrónico que esa chica me había escrito unos días antes y expliqué a la audiencia
Y hoy esa persona está aquí, presente en la sala, y quiere dedicarse a cuidados paliativos. Y la chica sigue formándose en cuidados paliativos. Esto es el ¿Sabes círculo qué? de la vida. Sí. Algo ya para terminar, Carlos. Sabemos que está 5 horas más adelante que nosotros. Yo creo que si medimos solamente la efectividad de la docencia de grado en el número de personas que van a dedicarse al cuidado paliativo, ahí vamos a sentirnos mal. Pero si yo creo que el 90% de las personas que pasan por una clase de cuidado paliativo se llevan la idea que hay algo muy bueno que no lo saben Sí, 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 sí. y que está disponible en algunos lugares y que ellos podrían aprenderlo. El problema es cuando, para mí es cuando desconocen lo bueno que puede haber dentro de alguna cosa buena que hay dentro de la medicina y ellos van a salir sabiendo algo nuevo, con un concepto nuevo, que se puede dar compasión, que se puede comunicar bien, se puede tratar un paciente con respeto, se le puede controlar los síntomas. No sabrán hacerlo, seguramente no, pero si confiamos que son personas bueno, y que tienen sensibilidad, se van a ocupar de que alguien ayude a esos pacientes o de conseguir la ayuda para esos pacientes. Yo creo que ese es un mérito, es un objetivo docente que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Cómo llevamos una situación de desconocida a conocida, aunque no sepamos cómo proceder, ¿no? Pero luego esos son los que te consultan, Roberto. Sí, En el hospital tenemos, no sé, 150 residentes, ¿no? Los que han sido alumnos nuestros, esos se encargan. Recuerdo también una niña pequeña, en pediatría. No teníamos una tarea muy importante en pediatría en nuestro propio hospital, ¿no? Pero hubo unas circunstancias de una chica con mucho dolor que estaba cerca de fallecer y estaban pensando si volver a su país o no, tal. Entonces, esta chica se plantó en el despacho del jefe de servicio o residente de la especialidad y dice, yo quiero que llaméis al doctor Centeno, a la doctora Roji y a Marina Martínez, la psicóloga. Eh, no podemos manejar esto como lo estamos manejando. Y se enfrentó con su jefe de servicio, que no tuvo más remedio que reconocer que tenía toda la razón del mundo y a continuación levantar el teléfono y allí bajo el equipo de medicina paliativa. Y, y el equipo de medicina paliativa, trabajando con las enfermeras de esa planta y trabajando con esa niña, porque en el fondo era una niña, trabajando con esa niña, dio la vuelta a la situación en 4 días. Y eso quedó a la vista de todos, ¿no? Y desde entonces somos un aliado más de ese servicio, ¿no? ¿Qué había detrás? Una exalumna. O sea que no solo ellos, sino que ellos se van a encargar, no solo ellos van a mirar al paciente de otra manera, sino que ellos en los casos complejos se van a encargar de consultar y hacer llegar la ayuda al paciente. A mí me está pasando ya. ¿eh? sí, a nosotros esta situación que vos nos estás contando nos demoró 7 años. O sea, pasaron 7 años hasta que no viniera un cirujano y dijera, no, morfina no, ¡tum! Y anulaba la prescripción de morfina, no, vía subcutánea no, ¡pum! Sacársela. Y en 7 años fuimos aceptados, ¿no? 7 años en un lado, en otro demoramos 5, pero se precisa invertir tiempo para cambiar un modelo, ¿no? Sí, hay quizá maneras de acelerarlo, ¿no? Depende también un poco de las personas y los perfiles de las personas. Me parece que hay que jugar fuerte en su terreno. ¿eh? Eh, Me ¿Cuál es refiero el a terreno? que ¿Cómo definís su terreno? eh, eh, ese mundo médico, ese mundo médico de medicina basado en la evidencia, de cientifismo o de medicina científica, hay que jugar en ese terreno. Y hay que publicar en mejores revistas que ellos. Y hay que publicar más. Y entonces, eh, esto también es una bobada, pero llegué a la clínica de la Universidad de Navarra hace 15 años, 16 años, y había tenido
la suerte, la carambola de que tiempo atrás yo me formé con Eduardo Bruera en Edmonton y, y Eduardo, pues cuando llegó al MD Anderson, puso en marcha pues 3 o 4 estudios nada más llegar. Y tuve la suerte de ser invitado a participar en uno de esos estudios. Era un estudio de hidratación subcutánea, o de hidratación, del valor de la hidratación en el final de la vida, ¿no? Y bueno, pues mi hospital era muy complicado, en Salamanca trabajaba entonces, y pude poner muy poquitos pacientes en ese estudio, pero muy poquitos es muy poquitos. Pero Eduardo, compatriota vuestro y un caballero, Uf, pues, pues, pues Eduardo me puso como coautor de esa publicación. Entonces coincidió mi llegada a la clínica de la Universidad de Navarra con que apareció una publicación en el Journal Clinical Oncology. O sea, el día antes a esa publicación yo no era nadie, ¿eh? Pero al día siguiente, cuando en la revista azul había aparecido ahí entre 10 autores Centeno, ese día todo cambió. Joder, has publicado, entraba la gente a mi despacho, ¿no? A comentar, ¿no? Las cosas. Y yo era el mismo, ¿eh? Y sigo siendo el mismo, ¿eh? Era el mismo el día antes de publicar y el día después de publicar. Pero en las cabezas de nuestros colegas, eh, el prestigio hay que ganarlo, ¿eh? Y bueno, yo tuve la suerte, ¿verdad? Los siguientes artículos no me los regaló Bruera, ¿eh? Los siguientes me no. los he trabajado yo. Pero Me yo los he creo que trabajado yo. como, más o menos Pe- como, perdóname. Pero he entendido ese mensaje de Eduardo. He entendido ese mensaje. Eduardo me enseñó que con 6 camas de cuidados paliativos eh, se podía hacer publicación de primer nivel. Se podía hacer investigación de primer nivel. Eso es lo que me enseñó Eduardo Bruera. Y entonces, estando entre las encinas, casi en Salamanca, yo hice mis estudios de metadona, yo hice mis pequeños ensayos clínicos, reporté los casos curiosos que me venían, documenté la experiencia que yo iba teniendo con delirium, y desde entonces pues he seguido en esa dinámica, ¿no? Porque es eficaz para la medicina paliativa, porque aparte de que tu práctica mejora, sin ninguna duda, eh, tienes una credibilidad, ¿no? Que nuestro tablón de anuncios, tenemos unos despachos muy pequeñitos en la clínica porque somos un equipo pequeño, ¿eh? O sea, no penséis que mi servicio, no, el servicio de medicina paliativa de la clínica es un servicio de 2 médicos de plantilla y 2 en formación, 2 fellows. Somos 4 médicos, 2 enfermeras, un psicólogo y a lo mejor una enfermera de investigación algunas temporadas, ¿no? Somos un equipo muy pequeñito. Pero en mi tablón de anuncios, aparte de cosas interesantes, eh, hay también una sección para los artículos publicados. Hay anuncios de congresos, hay cosas que tenemos, pero hay una sección de los últimos anuncios publicados. Y lo que la gente ve, nada más entrar por la puerta, es... Y a mí, o sea, no penséis que yo lo hago porque me gusta verme en las paredes, ¿eh? Yo lo hago porque creo que es bueno para ellos. Para ¿Eh? convencerlo, sí. Sí, es bueno para ellos ver que ese equipo con el que están consultando es un equipo que tiene una formación y una científica y un reporte científico muy bueno. A lo mejor ellos no lo tienen así, ¿eh? Entonces, eso ayuda también a la expansión de cuidados paliativos. Muy Y esa bueno, muy bueno. credibilidad se... Yo me gustaría cerrar esto, no con un homenaje, con una mención, ¿no? Pero lo mismo que te pasó a vos con Eduardo, me pasó a mí. Eduardo fue el maestro primero que tuve, con él hicimos varios proyectos juntos. Pero aparte de haber hecho, yo reconozco, o por lo menos mi pensamiento, ¿no? El cuidado paliativo, la medicina paliativa, tiene 2 tiempos, antes y después de Eduardo Loera. O sea, yo creo que todos los grandes cambios que se han hecho, que han llevado la medicina paliativa a un nivel de evidencia, a un nivel de que no es solamente calmar y poner a dormir, sino hacer cosas basadas en evidencia, eso se lo debemos a Eduardo. Porque casi todos los que en este momento están produciendo grandes cosas, uno de ellos sos vos,
bueno, por muchísimos otros nombres. Pasaron todos por, por Anderson o por Edmonton. Edmund. Eduardo ha sido, ha sido Es. un líder, es un homenaje que, un homenaje, un reconocimiento, antes y después. Bueno, Carlos, ha sido realmente este último tramo fue exquisito. Un abrazo grande y gracias Un por tu... abrazo muy fuerte para vosotros, Ok, para ti y para todos los que nos han escuchado esta noche. perfecto. Que te vaya muy bien. Que pase buenas Gracias. noches. Un saludo. Adiós.